Today, it is officially the law of the land, are now formally designated as foreign terrorist organization. A principios de 2025, Washington calificó a los cárteles más poderosos de México como terroristas extranjeros. En la lucha contra los cárteles de la droga se ha convertido en una realidad. El presidente Trump los designó oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras. De la noche a la mañana, imperios de miles de millones de dólares que antes se sentían intocables, de repente se encontraron acorralados y cazados de maneras que nunca habían enfrentado antes. Pero el verdadero peligro no era la etiqueta en sí, sino el pánico que desencadenó. Los señores de la guerra reaccionaron de formas que desdibujaron la línea entre el crimen organizado y la guerra abierta. Esta es la aterradora historia de lo que sucedió después de que Estados Unidos declaró a los carteles como terroristas, el día en que los carteles fueron declarados terroristas. Entonces ahora están designados como organizaciones terroristas extranjeras. México probablemente no quiere eso. El 20 de febrero de 2025, Washington activó un interruptor que nunca había osado tocar antes. El Departamento de Estado se presentó ante las cámaras y declaró que algunos de los cárteles más violentos de América ya no eran solo sindicatos de drogas, ahora estaban legalmente etiquetados como organizaciones terroristas extranjeras. Al mismo tiempo, el Tesoro los incluyó en la lista de terroristas globales especialmente designados, una medida que generalmente se reserva para grupos como Al-Qaeda o ISIS. De la noche a la mañana, los carteles fueron sacados de la categoría de crimen narco y metidos en la misma caja que las redes de terror global. Los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, incluyendo Tren de Aragua y MS-13. 8 nombres aparecieron. Tren de Aragua, Mara Salvatrucha, mejor conocida como MS-13, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Estos no eran solo nombres en papel, esto fue un terremoto legal que reconfiguró cómo Estados Unidos podía cazarlos, y a cualquiera que se atreviera a ayudarlos. 600 personas vinculadas al cartel de la droga de Sinaloa han sido arrestadas. La DEA te está buscando en los Estados Unidos. La chispa llegó un mes antes. El 20 de enero, el presidente Biden firmó una nueva orden ejecutiva. Ordenó a todas las agencias de Estados Unidos tratar a ciertos carteles como grupos terroristas extranjeros. Esa única orden los conectó a 2 poderosos sistemas legales a la vez. La primera fue la designación FTO, bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La segunda fue el proceso SDGT, bajo la Ley de Sanciones, a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Orden Ejecutiva, 13.224. En pocas palabras, el primer cambio lo convirtió en un delito federal darles cualquier tipo de apoyo material, mientras que el segundo cambio congeló cualquier cosa que tocaran en el sistema financiero de Estados Unidos. Si $1 del cartel aparecía en un banco estadounidense, podría ser bloqueado de inmediato. Si una empresa intentaba venderles piezas o equipos, esa empresa podría enfrentar un proceso judicial. Para los carteles, era como una trampilla que se abría bajo su dinero y sus socios. Y tratar de involucrarlos en drogas o alguna otra cosa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Puedo sacarlos del país muy rápidamente. Entonces, ¿por qué era tan importante este lenguaje de apoyo material? Porque la ley vinculada a él tiene dientes afilados. Bajo esta ley, no puedes proporcionar a sabiendas dinero, bienes, entrenamiento, servicios, personal o tecnología a un grupo terrorista designado. El castigo base puede ser de hasta 20 años en prisión federal. Y si alguien muere a causa de ese apoyo, puede ser cadena perpetua. La ley no se detiene en los mensajeros de dinero o traficantes de armas. Se extiende a conspiraciones e intentos y cruza fronteras. Y cuando hay una amenaza a la seguridad nacional, usar la fuerza de una manera que no estaría permitido hacerlo. Eso significa que incluso si alguien está operando fuera del territorio de Estados Unidos, si sus acciones se conectan con ese apoyo material, el Departamento de Justicia puede llevarlos a un tribunal estadounidense. Este fue el mecanismo que transformó los casos de cárteles de cargos de narcóticos a acusaciones de terrorismo. Fue diseñado para alcanzar a los banqueros, los operadores de empresas fantasma, los reclutadores, incluso los proveedores de piezas que pensaban que estaban aislados por la distancia o por el papeleo. De repente, estaban dentro del radio de explosión, y Washington no perdió tiempo en demostrar que no estaba fanfarroneando. Son demasiado peligrosos. Encarcelarlos, juzgarlos en este país porque no queremos que regresen nunca.
El 16 de mayo, apenas 3 meses después del anuncio, los fiscales en El Paso, Texas, revelaron un caso. Fue la primera acusación formal que imputó a un ciudadano mexicano por apoyo material a uno de los grupos terroristas recién designados, CKJNG, el Cártel de Jalisco Nueva Generación. El nombre en el documento era María del Rosario Navarro Sánchez. No solo fue acusada de mover drogas. Los fiscales dijeron que manejaba granadas, trabajaba en el tráfico de personas, transportes de grandes cantidades de dinero en efectivo, tráfico de armas y actuaba como una todoterreno para el cartel. En el sistema antiguo, esos trabajos podrían haber sido divididos en acusaciones separadas, tal vez etiquetados como conspiración de drogas o exportación ilegal. Ahora, todos estaban unidos bajo un solo título: apoyo a una organización terrorista. El caso se convirtió en prueba de que la nueva ley no era solo para titulares, era munición que los fiscales estaban listos para disparar. Pero la represión no se detuvo con las acusaciones criminales. El 18 de marzo, la Oficina de Sanciones del Departamento del Tesoro, OFAC, sacudió el mundo financiero. Emitió una alerta pública a bancos, corredores, aseguradoras y empresas de todo el mundo. El aviso detallaba los 8 grupos, advertía que sus propiedades estaban congeladas en los Estados Unidos y recordaba a todos que tanto los estadounidenses como las empresas extranjeras podrían enfrentar sanciones si los ayudaban o intentaban eludir las restricciones. Una línea en particular llamó la atención. Las instituciones financieras extranjeras arriesgaban perder acceso a cuentas corresponsales en Estados Unidos si atendían conscientemente a esos carteles. Para ponerlo en lenguaje sencillo, un banco extranjero podría perder su acceso al sistema del dólar estadounidense. Para un banco global, eso es como ser cortado del oxígeno. Significaba que los oficiales de cumplimiento en Frankfurt, Hong Kong o Sao Paulo de repente estaban revisando sus registros en busca de cualquier indicio de Sinaloa o CKJNG. No todos recibieron bien la medida. Al otro lado de la frontera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se presentó en su conferencia de prensa matutina diaria, el 20 de febrero, y trazó una línea en la arena. Sí, dijo, México seguiría trabajando con Washington, pero la cooperación significaría coordinación, nunca subordinación. Ella prometió impulsar una reforma constitucional para proteger la soberanía nacional y fortalecer las penas por tráfico de armas. Y repitió una advertencia: ningún soldado extranjero pisaría suelo mexicano. Podemos compartir información, pero nunca aceptaremos la presencia del ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio. Para agosto, cuando los rumores sobre directivas secretas de Estados Unidos circulaban, ella redobló la apuesta. No habrá invasión de México. Para ella, las nuevas etiquetas de terror de Washington eran solo tinta en documentos legales de Estados Unidos, pero la línea roja de México era territorial. No habrá tropas estadounidenses, sin excepciones. Canadá, mientras tanto, se alineó silenciosamente. Con Washington. El mismo día, 20 de febrero, Ottawa anunció que estaba añadiendo 7 de los mismos grupos a su lista de entidades terroristas en el Código Penal. El gobierno de Canadá está catalogando a 7 organizaciones criminales transnacionales como entidades terroristas bajo el Código Penal de Canadá. El gobierno canadiense nombró a Sinaloa, CKJNG, el Cártel del Golfo, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos, MS-13 y Tren de Aragua. Las consecuencias fueron las mismas que en Estados Unidos: congelación de activos, incautación de propiedades y sanciones penales para cualquiera que ofrezca apoyo. Es raro que 2 gobiernos de América del Norte actúen en perfecta sincronía en designaciones de terrorismo. Trabajar estrechamente con nuestros socios de los Estados Unidos para hacer todo lo posible por mantener a Canadá seguro. Esta vez lo hicieron, creando un frente continental. Dentro de Estados Unidos, la designación se endureció de otras maneras. El Departamento de Estado controla la etiqueta de FTO, mientras que la Oficina de OFAC del Tesoro mantiene las listas de sanciones que los bancos revisan todos los días. Eso significaba que el anuncio de febrero no se trataba solo de acusaciones en los tribunales. Cambió la forma en que las salas de cable, los procesadores de pagos y las mesas de operaciones revisaban las transacciones. Cuando la OFAC actualizaba sus listas, los oficiales de cumplimiento de todo el mundo tenían que adaptarse. De repente, los nombres vinculados a esos carteles desencadenarían cuentas congeladas, transferencias bloqueadas e investigaciones internas. Para los estadounidenses comunes, esto podría sonar abstracto, pero en el mundo corporativo, esas alertas pueden detener transacciones multimillonarias en segundos.
Para agosto, los efectos en cadena llegaron a los viajeros comunes. El Departamento de Estado actualizó discretamente su página de viajes a México, añadiendo terrorismo a la advertencia nacional. Por primera vez, la guía oficial de Estados Unidos indicó a los estadounidenses que ejercieran mayor precaución en México debido al terrorismo, el crimen y el secuestro. The U.S. State Department is recommending Americans reconsider travel to one of the most popular spots for so many Arizonans. We're talking about Rocky Point. El 20 de febrero no fue un truco, fue un giro. Y para los jefes del cartel, la etiqueta en sí no era el verdadero peligro. Lo que les aterrorizaba era lo que venía después, la caza de su dinero, sus redes y su estructura de mando. Washington había activado el interruptor del terror. El siguiente paso era estrangular el flujo de dinero y desmantelar los nodos de poder. Señores de la guerra del cartel cazados como terroristas. A las pocas semanas de que Estados Unidos etiquetara los carteles como organizaciones terroristas, Washington comenzó a tatuar sobre personas reales y las venas financieras que los mantenían vivos. El mundo no solo escuchó una etiqueta, vio a líderes de carteles con recompensas por sus cabezas, familias separadas de sus negocios de lujo, y fiscales estadounidenses llegando más lejos que nunca. Y esto era solo el comienzo. Capo de la droga Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo. Comencemos en Michoacán, el estado donde los huertos de aguacate y las plantaciones de limón comparten terreno con los cárteles más arraigados. Aquí, una coalición se llama a sí misma Carteles Unidos. El 14 de agosto de 2025, fiscales en Washington, D.C. y el este de Tennessee emitieron acusaciones contra 5 figuras principales. Los nombres sonaban como una lista de los señores de la guerra de Michoacán. Juan José Farías Álvarez, conocido como El Abuelo, Alfonso Fernández Magallón, apodado Poncho. Ramírez, conocido por el apodo El Abuelo, enfrenta cargos de asociación delictiva, extorsión y secuestro. Luis Enrique Barragán Chávez, también llamado Bicho o R5. Edgar Valeriano, Orozco Cabarras, El Camoní, y Nicolás Sierra Santana, El Gordo. Los documentos de acusación pintaban un panorama de una extensa autopista de drogas, no solo goteos de metanfetamina, fentanilo y cocaína, sino un flujo constante alimentando ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago. Estos no eran envíos esporádicos. Los fiscales describieron una cinta transportadora lo suficientemente grande como para mantener múltiples centros de distribución abastecidos al mismo tiempo. Pero las acusaciones eran solo el palo. Ese mismo día, Washington sacó la zanahoria, una muy afilada. El Departamento de Estado anunció hasta $26 millones en recompensas, 10 millones por información sobre El Abuelo y 5 millones cada uno por Fernández Magallón, Barragán Chávez, Orozco Cabarrus y Sierra Santana. Llamándolo el resultado de esfuerzos de inteligencia coordinados, Bermúdez, conocido por el apodo El Abuelo. Estas recompensas eran invitaciones abiertas para que rivales, infiltrados o incluso lugartenientes nerviosos convirtieran llamadas telefónicas en fortuna. Cada casa de seguridad y pasaporte secreto de repente tenía un valor en dólares. Incluso si estos jefes nunca cruzaban una frontera de nuevo, sus círculos internos sabían que la lealtad ahora podía tener un precio. La presión no se detenía en las personas, se extendía al dinero. El 14 de agosto, la OFAC actuó en conjunto con las acusaciones. Los Cárteles Unidos como organización, más 4 de sus líderes, incluido El Abuelo, fueron catalogados bajo autoridades de terrorismo y narcóticos. OFAC también añadió a 3 figuras de los Viagras, una facción rival de Michoacán. El aviso del Tesoro explicó por qué. Estos cárteles estaban exprimiendo a los agricultores con redes de extorsión, reclutando exsoldados del extranjero y extendiéndose a través de la frontera para sacar dólares de las carteras estadounidenses mientras drenaban pesos de la agricultura mexicana. Cuando OFAC escribe tu nombre, no es solo tinta, es exilio del sistema financiero. Los activos en Estados Unidos están congelados. Los bancos estadounidenses bloquean cualquier transacción con tu nombre, y los bancos extranjeros son advertidos. Ayúdalos, y te arriesgas a perder el acceso al sistema de compensación en dólares estadounidenses. En términos simples, si tu abogado intenta comprar una propiedad, si tu empresa intenta transferir la nómina, si tu proveedor intenta procesar una factura, todo se congela. Y cuando tus empresas fantasma no pueden mover dinero, tu cartel no puede pagar a su ejército. Desplaza el mapa hacia el norte y llegas a Sinaloa. Para el 9 de junio de 2025, el Tesoro apuntó a los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El Chapo, and the moment he learned where authorities were taking him, that was the moment he was actually brought here to the U.S. to face justice. La medida incluyó ofertas de recompensa de $10 millones cada una por Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, dos fugitivos que aún dirigen el antiguo imperio de su padre. Pero las sanciones no se detuvieron con sus nombres. El Tesoro expuso un centro de lavado completo en Mazatlán, nombrando al jefe de plaza Víctor Manuel Barraza Pablos, el financiero José Raúl Núñez Ríos y 10 negocios en su órbita. La lista no era vaga. Detallaba empresas como Beach y Marina, CI Beach Club, Carpe Diem Spa y comercializadora Copado. Estos no eran frentes polvorientos, eran resorts lujosos, clubes y tiendas que anclaban la imagen de poder de los chapitos. Cortar esos negocios fue más que un titular. Congeló las nóminas de porteros, conductores, cocineros y limpiadores que hacían funcionar la ciudad para los hijos de Guzmán. De repente, la vida nocturna de Mazatlán no se trataba solo de música y playas, era un punto de estrangulamiento financiero. Luego vino un movimiento que sacudió la política de Baja California. El 18 de septiembre de 2025, el Tesoro golpeó a los Mayos, la facción de Sinaloa vinculada a Ismael El Mayo Zambada. Incluyó en la lista negra a 5 individuos y 15 empresas vinculadas a las operaciones de la playa de Rosarito. El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas. Pero un nombre eclipsó a todos los demás: Hilda Araceli Brown Figaredo, una legisladora federal mexicana en funciones, miembro del partido gobernante y exalcaldesa de Playas de Rosarito. Que Washington sancione a una legisladora en funciones es extraordinario, pero la OFAC lo trató como cualquier otra inclusión en la lista. Números de pasaporte, números de identificación nacional y una declaración simple bloqueada. Junto a ella, la hoja enumeraba nombres vinculados al cartel como Jesús González Lomelí y empresas como Bombay Beach Club, Coco Beach Bar, Mariscos El Caimán, desarrolladores de hoteles y empresas de transporte. Cuando esos nombres aparecieron en la lista de sanciones, todos los bancos estadounidenses los señalaron, e incluso los bancos no estadounidenses se apresuraron a cerrar cuentas. Para Rosarito, un pueblo turístico famoso por la vida nocturna, no se trataba de festivales de música. Se trataba de transferencias congeladas, vuelos cancelados. De repente no podían pagar la nómina. 2 días antes, Washington fue tras los ejecutores de los Mayos. El 16 de septiembre, anunció una recompensa de $5 millones por Juan José el Ruso, Ponce Félix, el líder de los rusos, una facción que opera a lo largo de corredores fronterizos críticos. Washington no solo lo nombró, reveló que supuestamente gastaba más de $1 millón al mes en sobornos para mantener su red segura. Ese número por sí solo contaba la historia. Antes de que se moviera un solo envío, los Mayos tuvieron que invertir $1 millón en pagos corruptos. Ese tipo de costo hace que la presión financiera sea mortal. Cuando las cuentas se congelan y el dinero se detiene, esas líneas de soborno colapsan y la corrupción se vuelve mucho más difícil de comprar. Pero la represión no se trataba solo de narcos, también se trataba de sus negocios paralelos, las empresas que parecían legítimas hasta que rascabas la superficie. Cártel, vamos a atacarlos en los 43 países donde tienen operaciones. Los estamos atacando a nivel mundial. El 13 de agosto de 2025, el Tesoro de los Estados Unidos fue tras un tipo muy diferente de negocio de cartel, el fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta. 4 personas y 13 empresas fueron sancionadas por operar una estafa de centro de llamadas vinculada al CATNG. El truco era simple pero devastador. Los llamadores de habla inglesa fingían ser corredores o abogados. Prometían a los propietarios de casas de vacaciones que podían revender o volver a alquilar sus tiempos compartidos si los propietarios pagaban primero impuestos o tarifas. Muchas víctimas enviaron dinero una y otra vez, pero los pagos prometidos nunca llegaron. La magnitud era impactante. Están siendo reclutados y utilizados para comprar y transportar bienes relacionados con el cartel. En los 6 meses después de una alerta de FinCEN, los bancos presentaron más de 250 informes de actividad sospechosa. Esos informes señalaron más de 1.300 transacciones, sumando un total de $23.1 millones. Las cifras del FBI mostraron el costo humano. Alrededor de 6.000 víctimas en Estados Unidos perdieron casi $300 millones entre 2019 y 2023.
En el año 2024 solamente, el daño fue de más de 50 millones de dólares. No eran pequeñas estafas, eran los ahorros de toda la vida de las personas, sus fondos de jubilación, canalizados directamente a cuentas de carteles. El Tesoro nombró a los involucrados. 3 sicarios del CJNG, Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Jaro, fueron mencionados, junto con el empresario de Puerto Vallarta, Michael Ibarra Díaz Jr. 13 de sus empresas fueron añadidas a la lista negra, desde Acali Realtors y Sunmex Travel hasta Fishing Rose y Santa María Cruz. Una vez que esos nombres llegaron a la lista de OFAC, el efecto fue inmediato. Los bancos y procesadores de pagos congelaron las cuentas. Los proveedores se alejaron. Los centros de llamadas podían seguir marcando. El negocio del petróleo tampoco estaba seguro. El 1 de mayo de 2025, la OFAC sancionó a 3 ciudadanos mexicanos y 2 empresas por operar una red de robo de combustible y contrabando de petróleo crudo del CJNG, valorada en cientos de millones de dólares. Contrabando de aproximadamente 300 millones de dólares en petróleo ilegal desde México, involucrando cerca de 2.900 envíos. Las empresas, Servicios Logísticos Ambientales en Reynosa y Grupo Jala Logística en Río Bravo, fueron acusadas de transportar crudo robado de Pemex a través de la frontera, disfrazándolo como aceite residual y luego vendiéndolo en los mercados de Estados Unidos y globales. FinCEN, la unidad de inteligencia financiera del Tesoro, incluso publicó diagramas que mostraban exactamente cómo funcionaba. El crudo era desviado de Pemex y almacenado en tanques dentro del territorio del cartel. Desde allí, se reetiquetaba como aceite de desecho y se transportaba hacia el norte. Una vez que cruzaba la frontera, los envíos se almacenaban en patios de almacenamiento en Estados Unidos antes de ser vendidos a importadores cómplices. Los pagos por el petróleo se enviaron a entidades en México bajo el control de organizaciones criminales, también conocidas como cárteles de la droga mexicanos. En papel, la carga parecía inofensiva, solo aceite residual. En realidad, era una de las máquinas de dinero más confiables del CIANG, constante de una manera que las cargas de drogas nunca lo fueron. Hay una razón por la que los fiscales podían actuar contra todos estos objetivos diferentes. Una vez que un cartel es listado como grupo terrorista, no tienes que probar el tráfico de drogas. Y desde aquí, el peligro solo aumentó, porque una vez que el dinero se agotó, los jefes del cartel comenzaron a entrar en pánico, luchando más duro y sangrientamente para defender su territorio. El caos que siguió a la declaración, cuando Washington etiquetó a los carteles de México como terroristas, el derramamiento de sangre no disminuyó. Se puso más feo, y la prueba llegó rápido. El 28 de mayo de 2025, en un camino polvoriento fuera de Los Reyes en Michoacán, las tropas mexicanas se enfrentaron a una pesadilla de la que habían sido advertidas. Un vehículo blindado de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, conocida como Ferry, pasó directamente sobre una mina enterrada. Se unieron a ellos militarización de los carteles, expansión de controles sobre municipios y policía. La explosión lanzó el acero como chatarra y dejó cuerpos destrozados. Al caer la noche, 8 soldados estaban muertos. Fue el peor número de muertes que las fuerzas mexicanas habían sufrido por un artefacto tipo mina terrestre. Las autoridades habían dicho durante mucho tiempo que las minas caseras se estaban propagando por ese corredor. Desde 2021, ya habían desactivado más de 600. Pero este ataque mostró cuán mortal podía ser una cuando se escapaba. Y estos no eran campos de batalla lejos del público. Necesitamos la ayuda de todos aquí. Esto es lo que están poniendo en el suelo para hacerles pensar que nos duele. Las minas se infiltraron en caminos de granjas y senderos de cañones, los mismos caminos que los recolectores de limones, maestros y familias usaban diariamente. En los meses antes de la explosión, los soldados ya habían desenterrado dispositivos enterrados bajo grava, escondidos dentro de zanjas de drenaje, incluso conectados a postes de cercas. Las tierras fronterizas entre Michoacán y Jalisco se habían convertido silenciosamente en un mapa de peligro. Pregunta a los locales y señalarán qué caminos de tierra están prohibidos después del anochecer, a qué escuelas los niños ya no pueden caminar, qué campos están abandonados porque una llanta de camión equivocada podría provocar una explosión. Los propios registros de los soldados lo confirman. Cientos de minas retiradas solo de esa franja, con Michoacán liderando el país en amenazas de artefactos explosivos improvisados. Solo 2 semanas después de la explosión en Los Reyes, la historia dio otro giro. Operando en Somalia, víctima de numerosos ataques con artefactos explosivos improvisados. El 10 de junio de 2025, las autoridades mexicanas allanaron el área y capturaron a 17 sospechosos. 12 eran colombianos,
9 habían vestido el uniforme del ejército de Colombia. Los investigadores dijeron que este mismo grupo había participado en el ataque con minas que mató a esos 8 soldados. El jefe de seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo a la prensa que los colombianos habían entrado legalmente, pasando por el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con visas de turista. En pocos días, 11 exsoldados fueron ordenados a ser retenidos para juicio. Bogotá condenó lo que llamó el canal de mercenarios, pero los reporteros investigaron cómo funcionaba realmente. A los reclutas se les prometía un alto salario e incluso se les daban boletos para el viaje. Sin embargo, una vez que aterrizaban en México, la realidad se hacía evidente. Los pasaportes eran confiscados, se les daban órdenes y eran llevados directamente a los campamentos de entrenamiento del cartel. En el terreno, los líderes locales estaban dando la voz de alarma. En Uruapán, el alcalde advirtió que colombianos y venezolanos estaban entrenando abiertamente a sicarios del cartel cerca de su ciudad. Rogó por refuerzos federales. La policía incluso se topó con un video que mostraba a reclutas entrenando con rifles y granadas. Periodistas de El País luego armaron el rompecabezas del sistema. Exsoldados colombianos impartiendo cursos intensivos de 3 meses sobre explosivos, armas pesadas y tácticas de infantería. Los drones también se incluyeron en las lecciones. Para muchos de los reclutas extranjeros, el trato fue brutal. Los Angeles Times habló con colombianos que respondieron a anuncios en redes sociales que prometían $3.000 al mes por trabajo de seguridad. Cuando llegaron, el pago era más cercano a $300. Sus pasaportes fueron confiscados y se les advirtió que renunciar significaba la muerte. Un hombre dijo que terminó entrenando a unos 100 jóvenes combatientes del cartel. Algunos ni siquiera tenían 18 años. Ya no era un rumor. Los carteles de México ahora estaban armando experiencia militar extranjera. Un poderoso cartel de drogas mexicano supuestamente se ha responsabilizado por el secuestro de 4 ciudadanos estadounidenses y el asesinato de 2 de ellos. Mientras esa historia se desarrollaba, Guanajuato enfrentaba un tipo diferente de horror: el regreso de los coches bomba. Hace unos meses, un sedán explotó frente a la sede de la policía en Acámbaro, hiriendo a 3 oficiales y destrozando fachadas de tiendas. 2 coches bomba detonaron, apuntando a estaciones de policía en el centro de México, y en el sur, policías locales fueron asesinados tras quedar atrapados. Solo unas horas después, otro coche bomba detonó en Jericuaco, incendiando una camioneta patrulla y dañando edificios cercanos. 2 explosiones, coordinadas en un solo día, ambas dentro del mismo estado. Incluso para Guanajuato, ya el estado más mortífero de México, esto era algo nuevo. Los coches bomba habían sido raros en México, por lo que los ataques gemelos fueron noticia en todo el mundo. Para la policía local, el verdadero impacto fue psicológico. Cada coche estacionado fuera de su estación de repente parecía un posible arma. Más al sur, cerca de la frontera con Guatemala, la guerra se desató abiertamente. El 3 de junio de 2025, 5 oficiales de la policía estatal estaban conduciendo cerca de frontera Comalapa en Chiapas, cuando cayeron directamente en una emboscada. Hombres armados convirtieron la carretera en una trampa. Para cuando terminó, su camioneta de patrulla no era más que un cascarón quemado con los cuerpos de los oficiales adentro. La oficina del gobernador incluso publicó fotos del vehículo carbonizado para mostrar el costo. Pero esto no fue solo un ataque. Era parte de una guerra territorial más grande. El cártel de Sinaloa y el CJNG estaban luchando por todo, desde rutas de tráfico de migrantes hasta redes de extorsión y líneas de combustible robadas. El poder es la figura principal del cártel de Sinaloa, considerado como la red de tráfico de drogas más grande de México y quizás del mundo. Los civiles quedaron atrapados en el medio. Las familias comenzaron a huir a través de la frontera hacia Guatemala, llevando a sus hijos y lo que podían cargar. Para agosto, las autoridades guatemaltecas informaron que habían otorgado estatus humanitario temporal a 161 mexicanos, 39 familias, incluyendo 69 niños. El gobernador de México intentó minimizarlo, diciendo que el éxodo no se debía al crimen organizado. Pero los reporteros vieron la verdad en el terreno: pueblos enteros vaciándose mientras las familias escuchaban motores rugiendo y disparos resonando, y decidieron no esperar a que llamaran a su puerta. Y esto no era nuevo. En 2024, cuando las casas fueron incendiadas en Tila, más de 4.000 residentes huyeron. La gente se va cuando quedarse se vuelve demasiado costoso. El miedo no siempre llegaba con hombres armados, a veces venía con una puerta cerrada. El 1 de junio de 2025,
un incendio arrasó un centro de rehabilitación de drogas en San José Iturbe, Guanajuato. 12 personas murieron y al menos 3 más resultaron heridas. Los investigadores examinaron si las víctimas habían sido encerradas. Ese detalle estremeció al país. Los cárteles han atacado centros de rehabilitación antes, cazando rivales que intentaban esconderse o apuntando a adictos como nuevos reclutas. En el año 2020, 27 personas fueron masacradas en un centro de rehabilitación en Irapuato. La policía en Irapuato, México, dice que el número de muertos tras un ataque a un centro de rehabilitación. En 2010, 19 fueron abatidos en Chihuahua. Las familias desesperadas por ayudar a sus seres queridos a dejar las drogas, ahora enfrentaban una cruel pregunta. ¿La puerta cerrada con llave que debía mantenerlos seguros los atraparía para morir? Y luego el campo de batalla se trasladó al cielo. Durante años los carteles habían modificado drones baratos comprados en tiendas para lanzar granadas o pequeñas bombas caseras. Pero en 2025 escalaron. Drones FPV, drones de ataque con vista en primera persona, entraron en la lucha. Estos no son juguetes que flotan y sueltan. Son aeronaves rápidas guiadas por gafas diseñadas para chocar directamente contra un objetivo y explotar al impactar. En abril, analistas confirmaron el primer ataque FPV en México, llevado a cabo por el CJNG. La diferencia fue dramática. Los drones FPV pueden atravesar una puerta, sumergirse bajo una línea de techo o estrellarse contra la parte trasera de un camión en movimiento. En efecto, los carteles habían convertido drones baratos en misiles guiados con precisión. Los expertos en defensa lo señalaron como una de las escaladas más peligrosas hasta ahora. Lo que el mundo ya había visto en Ucrania y el Medio Oriente, ahora estaba ocurriendo en las calles de México. Analistas de CSIS y War on the Rocks advirtieron que los reclutas estaban adoptando esas tácticas directamente de zonas de guerra extranjeras, utilizando videos de Telegram, tutoriales en línea y configuraciones de vuelo descargables para copiar lo que veían. Y para el año 2025 estaban aplicando esas lecciones en tiempo real. A mediados del verano, estaba claro que los carteles ya no solo compraban drones. Estaban construyendo escuadrones completos de drones e incluso comprando equipos contra drones para derribar aeronaves policiales del cielo. Informes de la industria dijeron que algunos de esos inhibidores en el mercado negro costaban 6 cifras, pero para los carteles eso era calderilla mientras una ruta de contrabando siguiera siendo rentable. Las propias cifras de México mostraban cuán rápidamente se estaba extendiendo la guerra de drones. En 2020 solo hubo un puñado de ataques con drones. Para el año 2023, el conteo había explotado a 260, con la mayoría de ellos en Michoacán. Los agricultores y soldados no necesitaban conteos oficiales. Ya podían ver las máquinas tumbando sobre sus cabezas. La policía intentó responder. En junio de 2025, oficiales estatales en Chiapas presentaron sus propios drones, armados y listos. Una foto mostraba un multirrotor llevando un rifle colgado debajo. Era una señal impactante de hasta dónde había llegado la carrera armamentista. Los policías en uno de los estados más pobres de México ahora estaban experimentando con armas aéreas solo para mantenerse al día. Si esos drones policiales alguna vez se usarán bajo reglas claras, es otra cuestión. Lo que importaba era simple. El juego había cambiado. De minas en caminos rurales a drones gritando desde el cielo, la respuesta de los carteles no dejaba dudas. Ya no eran solo pandillas. Estados Unidos los llamó terroristas. Carteles de drogas salvajes hasta organizaciones terroristas extranjeras junto con 2 sedientos de sangre. Y en las calles de México demostraron por qué. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.